Bueno, aquí estamos de regreso. Terminaba recién de hablar con Lorena Di Blasi, me dejó los pelos de punta con la nanotecnología y con lo que tienen las vacunas, de ser cierto, tremendo. Pero ahora nos vamos a otro tema, ¿no? Y nos vamos con nuestra amiga Débora Goldster. Y bueno, vamos a hablar de todo un poco. Bienvenida, Débora, ¿cómo estás? Bien, gracias Rubén por invitarme. Un gusto. Estoy muy Un bien. placer siempre charlar con vos. Y bueno, todos estos temas lindos que hay, estábamos comentando por ahí en el off, la nota con esta chica del Museo Fullrut, que bueno, nos mostró la colección y nos remitió a Heriberto Silva, el antecesor de esta niña, de Juana. Y bueno, toda esa cantidad de material, algunos muy valiosos. Y yo tengo ahí registro y testimonio de, como te comentaba, de un bastón de mando como el que se encontró acá en Córdoba, más o menos con las mismas características, ¿no? Con el tallado y todo, de piedra de un metro y pico de alto. Y también unas losas talladas en jade, donde hay platos voladores, para hablar así, hay unos seres que podríamos atribuirlo a los grises, después esculturas también con el mismo tema, después vuelven los dinosaurios, ¿no? También en las estatuillas de barro, los dinosaurios, que no están nada más que ahí los dinosaurios, ¿no? Los dinosaurios están en la India, en las piedras de Ica, en tantos lugares. Y vos me decís, ¿cómo nosotros a veces subestimamos el conocimiento de los que nos antecedieron, ¿no? Pero esta gente o estuvo más antiguo, que ya sería muy difícil de lo que se datan las cosas, o tenía conocimiento de que hubo dinosaurios y de que hubo otros seres. Lo que me llama la atención, y te dejo hablar, es seres montando dinosaurios, que eso ya es más, y también en varios lados del mundo. Mira, qué tema ese, ¿no? El tema de la prehistoria extendida, como le digo yo, ¿no? Porque sabemos bien poco desde el periodo que desaparecieron los grandes saurios, como se le dicen, qué pasó, ¿no? Parece que hay un periodo que por ahí se extendió más de lo que uno pensaba, porque obviamente la ciencia dice que el hombre no convivió con con la megafauna, ¿no? Y No hubo hay dos convivencia. caminos, o el hombre estuvo mucho antes de lo que se pretende, o los dinosaurios siguieron mucho más tiempo, ¿no? Y mira, y vuelvo, hay un tema, un temazo que te estaba comentando un poco de los de la desclasificación, como yo le llamo criptoterrestre, ¿no? Y un documento que había salido hace el año pasado, que se conoció, de tres científicos que decían de que quizás uno de los orígenes del tema OVNI no descartaban, y esto sí me llamó mucho la atención, a crípticos críptidos, como le decían, críticos que por ahí aún seguían activos. Es una declaración bastante fuerte, ¿no? Como diciendo que esta cuestión de quizás una evolución desde ese mundo de las megafauna, bueno, nada, me pareció realmente muy audaz. Esa Aparte, fue una de las... hay tantas El tema posibilidades, ¿no? No, el tema reptil, ¿no? El tema como muchos les gusta, el tema de que algo de eso haya seguido activo, ¿no? O haya tenido una evolución que desconocemos, ¿no? Es muy fuerte eso, viniendo desde el Y campo bueno, científico. atémoslo con lo intraterreno también, ¿no? Claro, bueno, y otra de los orígenes, los puntos que iban presentando de los orígenes, se menciona esta cuestión de ancianas, antiguas culturas quizás desconocidas que pudieron también, tienen que ver que estén en algo antiguo, ¿no? Y ahí entra a tallar el tema
de la Atlántida, ¿no? Así que bueno, nada, sorprendida siempre y bueno, con Bueno, esta también, increíble entrevista que hiciste ayer, realmente. también los reptilianos, ¿no? Porque vos fíjate, también en estas esculturas había seres reptilianos montando dinosaurios y seres reptilianos parados independientemente. Están los cráneos alargados, pero Ah, si los habría que ver dinosaurios... Sí, Habría que ver dónde está, porque por ejemplo, yo creo que comenté que llegué a visitar Ica en los 90, a fines de los 90, el 98, y ahí me pude entrevistar con el doctor Javier Cabrera, que tenía su famoso no, museo en Ica, de las piedras grabadas de Ica. un prócer. Y claro, lo que decían ahí de dónde está está ahí obviamente cerca de Nazca, y Ica, le digo a la gente que está el toque de Nazca, eh, ahí en el desierto, y lo que decían es que esa zona es de la época mesozoica. O sea, es muy, muy, muy antigua. Entonces habría que ver eso que decís de México, en qué zona lo sitúa la ciencia Claro. geológicamente. ¿No? Habría que hacer si realmente entra en algún periodo Yo geológico antiguo, y eso podría explicar. no profundicé, pero Heriberto tenía una teoría de que era la cuna de la civilización, Mm. que ahí hubo culturas muy, pero muy antiguas, desconocidas, ¿no? Que estuvieron ahí, dice que de ahí partió la civilización, que bueno, es una posibilidad. Con Bueno, respecto a... sí, es muy, muy, muy de acá de América, porque América nos faltan documentos, pero sí, es una posición muy Y, sudamericana y y muy americana. posible, ¿no? Y, Poniendo y América la gran incógnita en nuestro y continente poniendo la querido. Antártida, sumándola a América, porque bueno, hay una continuidad que ahora Y está sí, sumergida, pero hay una continuidad, ¿no? Eh, totalmente. Así que hay mucho hilo para cortar. Pero vos fijate que ahí también están estos controvertidos seres tridáctilos, ¿no? Que Mm. se sigue avanzando, más allá de todo, se sigue avanzando en la Universidad de Ica con el estudio de estos seres. Pero podría haber habido, y de continuar, de hecho los dinosaurios no se extinguieron del todo, hay buenos representantes de los dinosaurios en los animales actuales. Pero podría haber habido una corriente que evolucionó y se puso bípeda y se puso inteligente, más allá de Mira, 65 millones de años. hay una caverna, ahora no recuerdo bien, en México, que fue estudiado por un gran investigador que estuvo también en Carime, que era Joseph Mason Valentine, junto con otro contactado famoso que es George Williamson, que estuvo en el encuentro de Adamski. Los dos fueron a estudiar una caverna que ahora no recuerdo el nombre, de ahí de México, que muy particular. En un momento, chamanes de la zona, que eran ellos, eran norteamericanos, bueno, los llevaron adentro de la cueva y le mostraron, miren, acá está megafauna, ¿no? Le mostraron megafauna, ¿no? O sea, un secreto bien guardado que tenían, ¿no? Que algo había pasado, se suponía, además por el estudio de las estalagmitas y estalagmitas, ¿no? Como se le dice. Eso marca la época geológica que pudo haber tenido la caverna, pero que algo creían los locales de la zona que había pasado, que encontraban restos de megafauna dentro de una Dentro de la caverna. Así que caverna. México, claro, México no me sorprende, creo que todavía, si bien siempre hay algunas cosas un poco peculiares, ¿no? Y producto a veces también un poco de la picardía local, no descarto nada. Fíjate, bueno, más allá de todo, Juan Benítez es un gran defensor, por más que todo el mundo se le puso en contra, él sacó su libro sobre México, era un gran defensor de Cabrera hasta los últimos días. Pero bueno, sí, hay un porcentaje, eso doy fe, personalmente doy fe, de que hay artesanos locales que son capaces de replicar ciertas cosas, aunque no lo creamos, porque bueno, a veces el bolsillo apremia y los turistas están
rebosante de dinero que, bueno, les viene bien, ¿no? Son zonas pobres, son zonas Sí, lo que pasa es muy que yo, carenciadas, ¿no? con respecto a Pero las piedras de Ica, yo hice muchas notas, le hice a Joseph Cerneguet, que era sí, mi amigo, sí, divino. sí, y él estaba estudiando muy seriamente desde su profesión, él era ingeniero civil, ¿no? Sí, sí, Y desde su profesión, él hablaba de que eran materiales compuestos, ¿no? Y sí, que tenían características que no tienen las piedras comunes, como que hubieran estado hechas de polímeros o algo por el estilo y que se auto reparaban, tenían sí, parecía determinadas... sí, parecía ser algo vivo, ¿no? De Claro, hecho, yo tengo guardada una fotografía muy impresionante que parece salir, ¿no? De ese entorno donde estaba Cabrera, ¿no? Parece surgir algo que claro. a Bueno, la que Cabrera tiene en como la que portada, la foto que tiene en la portada del libro de Joseph. lo contactaba un poco, ¿no? Sí, 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 yo lo conocí, estuvo mucho tiempo, tuvimos en contacto hace como casi más de una década, y la verdad me sorprendió mucho siempre estábamos como conversando de vez en cuando con Joseph. Me sorprendió mucho su fallecimiento, pero bueno, él fue un hombre que que siguió estudiando el tema hasta el final. La verdad que hasta el final de su vida estaba convencido de que había algo especial en todo ese material. Quedó muchas cosas debido al prejuicio y bueno, porque sí se descubrieron algunos fraudes, eso sí hay que decirlo. Creo que el gran error, como pasa en estas colecciones extrañas, como pasó con la de Carlos Crespis en Ecuador, que está vinculado al tema de tallos, como pasó con este tema de Acámbaro, con Waldemar Schulrud, y como pasó con Cabrera. El punto flojo que le veo que eran hombres que se fanatizaron en un momento y no tomaron un poco de distancia y no permitieron que las colecciones tuvieran mayores análisis, ¿no? También entiendo que había mucho prejuicio por parte de la ciencia y a veces se hacía como juicios apresurados de todo este material. Pero es cierto, doy fe que sí, que hay una cuestión artesanal muy importante. También hay que cuidado con eso de que, bueno, este tipo de culturas parecen querer como reemplazar a las culturas tradicionales que no sean, no, muchos, como decían en el caso de Atámbaro, que Waldemar Schulrud excavó en muchas zonas de culturas locales y las dañó. Ojo con claro. eso, las logró dañar, más allá de que se sacaba este tipo de material anómalo, ¿no? O sea, él era como una especie de cristiano fundamentalista, decían, y bueno, tenía ideas como que las culturas locales por ahí no representaban y había que buscar algo un poco más importante, ¿no? O sea, este sí es un punto, este sí es un punto que yo estoy Pero lo que consciente, hubo pero mucha gente particulares que, o arando, o sí. excavando en las casas, le llevaban el material porque el tipo se lo compraba, ¿no? Y Pero el hallazgo que hizo Waldemar en realidad es muy interesante. Me acuerdo haberlo sabido primera vez por Charles Berley, que lo comentaba, aunque claro, como dijiste vos, creo que era también eh, Jacques Berger, dicen otros. Él decía el del programa que vi, que bueno, que habían comentado la existencia de esta colección de Atámbaro. Y el descubrimiento de Atámbaro es muy interesante porque lo que decían es que lo habían descubierto en algo, no sé, bajaban como una escalera de una casa, ¿no? Interna, y ahí empezaron a encontrar este depósito, ¿no? Medio raro. Y vos fíjate, algunas de las piezas están como medias quemadas, algunas, como que algo pasó, algo sucedió algo raro sucedió, pero o sea, había una connotación que me había llamado desde el punto uno, era una cuestión media subterránea. Y después esa colección la fue a estudiar Charles Hadcott, ¿no? Este hombre uno de los primeros que estudió el mapa de Piris Rey
y dijo lo que sabía la Atlántida sin, la Atlántida, la Antártida sin hielo, ¿no? Y Charles Halcott fue a ver esta colección, ¿no? Y estaba convencido de que había algo, un vínculo, ¿no? Con eso, ¿no? Así que bueno, llamó mucho la atención en su momento. Lo que hay seguro la presencia de seres inteligentes, para no decir humanos o humanoides, pero bueno, más o menos por allí, desde muchísimo, muchísimo antes de lo que está registrado, muchísimo antes de lo que está registrado. Y también, como venimos hablando, hay algo que a mí me mueve a curiosidad, es tantos lugares desparramados por todo el mundo subterráneos, donde una parte de la humanidad tuvo que estar refugiada, no sé por qué motivo, en cuevas durante mucho tiempo y masivamente, ¿no? O sea, habría que ver qué pasó, qué registro geológico hay que abarque todo el mundo, pero por ahí es un fenómeno astronómico que vos no lo podés registrar, que no ha quedado registrado, pero sí, evidentemente, para que se tomen el laburo de hacer todo lo que hicieron, por algo es. Mira, yo tengo guardado de Ica, porque seguí mucho el tema, muchísimo el tema, no solo porque fui, estuve con Cabrera, estuve 2 días con Javier, realmente un hombre de otra época, ¿no? De otra época, ¿no? Genial, qué Realmente bueno impresionante. tener contacto con ese ser, ¿no? La verdad que No, sí, fue realmente, fue linda para mí, experiencia. sí, nunca pensé que lo había leído por Juanjo, Existió otra humanidad, que me acercó a Ica, me impresionó lo que había contado ahí Juanjo en su primer libro, casi, Existió otra humanidad se llama. Y dije, bueno, qué locura, ¿no? Todo esto que me parecía rarísimo. Y bueno, después se dio que acá en Argentina una amiga, un chamán peruano que estaba viviendo en Argentina, lo conocía y, no, y dijo, bueno, yo le voy a hacer el contacto, chicas. Y la verdad, no, yo no lo podía creer, nos hizo el contacto con Javier, y nos atendió bárbaro, nos mostró todo su museo, o sea, un placer hablar con él, ¿no? Pero bueno, a mí me quedaban muchas dudas porque él decía que todo eso venía en un depósito, yo lo pinché un poco, como soy yo, decía, ¿dónde está el depósito, Javier? Eh, se llevó muchos secretos a la tumba, supongo, ¿no? Bueno, Nunca hablaba de reveló. que estaban en una carretera o debajo de una carretera. No, eso es de Crespi. Eso sale, eso. Bueno, no, bueno, ahí está, ahí vuelvo, sí. Hay algo ahí, porque yo tengo guardado el testimonio de otro ingeniero, que una vez me escribió, y él me dijo, mientras estaba ahí trabajando en la zona, empezaron, que estaban haciendo carreteras o calles nuevas, salieron de abajo algunas piedras. Y tengo la piedra que me mandó, que ojo es muy distinta a todo lo que se conoce de las clásicas de Ica, ¿no? Pero eso sí me llamó porque después vuelvo a encontrar la misma cuestión ahí en la colección Crespi porque se decían que mientras estaban haciendo una carretera, aparecieron un montón de planchas y cosas medias raras, o sea, salían de abajo. Obviamente estaban saliendo algo de abajo. Eso es así. Mira, Así que bueno, te digo, la cantidad, ¿no? O sea, nosotros lo que nos llega a la información es un 1 por 1000 o un 1 por 1 millón, pero lo que se trafica, lo que desaparece, hay todo un deporte y un sí, comercio del guaqueo, hay gente bueno, que se dedica a rescatar material y sí. venderlo. Yo tengo en el libro de tallos, que sigo todo el lío de la colección Crespi, qué pasó, dónde fue. Bueno, ahí yo recogí, tuve la suerte de gente que dijo limpiamente, ¿no? Por ejemplo,
En un momento antes de fallecer Crespi, el gobierno ecuatoriano vende su colección, la vende, se la vende al Banco Central. Perdón, el Banco Central se la vende, sí, se la vende al Banco Central. Los salesianos se la venden al Banco Central, perdón. Eh, Mientras Crespi creían que estaba agonizando, pero pobre Crespi sobrevivió a esa internación y cuando salió se encontró que su museo se estaba desmantelando. Esto en el año 82, un poquito antes de fallecer. Creo que eso lo mató. Creo que ahí sí falleció debido al dolor que le causó ver su colección desmantelada. Y lo que decían la gente que cómo la cuestión local estaba activa, ¿no? De los coleccionistas que se quedaron con un montón de cosas desde el Ecuador, porque siempre dicen, no, nos llevaron todo. No, la maldad está dentro de, Nada de todo. desde lo local en adelante, ¿no? O sea, no es solo que todo lo que pasó con Crespi tiene que ver con avivadas del exterior, pero en un momento consigo el testimonio muy importante de un investigador que había estado con otro investigador, que ese sí le tenía la pista, que era Klaus Dona, que era un suizo que cada tanto iba y se compraba todo lo que veía y se lo llevaba para allá, ¿no? Para su terreno. Y él me dijo, el gobierno ecuatoriano nos dio más de 100 piezas de la colección Crespi y nos dijo, no nos interesa, llévatela iban a hacer una exposición en Suiza que se llamó Misterios sin resolver. Y se llevaron las 100 piezas y jamás volvieron a Ecuador. No hay, o sea, ¿no? Si uno quiere saber qué pasó, cómo fue, bueno, No esa hay. es una. Y los huaqueros locales, que es terrible. Yo Bueno, todavía, mira, no develé el tema de cómo fue el fallecimiento de Juan Moris, ¿no? Que hay una parte que tengo y otra parte que me agregaron, ¿no? Y que eso entra en el terreno del guaquerismo, por desgracia. Porque Juan, si bien tenía una parte muy buena, el descubridor del supuesto tesoro de Tallos, estaba la parte del lado B, digamos, ¿no? Y proveía a los museos, ¿no? Vivía un poco de eso, ¿no? De proveer a los ajá. museos de material. Y parece que hizo una asociación para mí mortal en Ecuador con uno de los guaqueros más, un hombre millonario, pero millonario, millonario, millonario. Yo esa historia no la saqué, pues es una historia bastante densa, implica ir muy arriba, implica ir muy arriba, pero me vinieron dos fuentes diferentes y me dijeron, hay algo ahí, ¿no? Dos fuentes que no se conocían y eso siempre me hizo pensar, ¿sabes? De hecho, Eh, en todo Centroamérica hay objetos de materiales preciosos, ¿viste? Entonces, eso, el dios dinero es el que tiene más acólitos, ¿no? sí, vos sabés que en estos días estuve poniendo unas imágenes que tengo de la colección Crespi. Esas imágenes, cuando hice el libro, y se las tenía un colega, le pedí permiso y ese colega se las había entregado nada menos que Wendell Stevens, el coronel Wendell Stevens, que es muy famoso tuvo la mayor colección de ovnis y estuvo muy implicado en el caso de Billy Mayer. Eh, Vino acá a la Argentina, lo trajo Romaní, bueno, un hombre muy, muy interesante ya fallecido. Y él en fines de los 60, principios de los 70, fue al Museo Crespi y fotografió cosas que decís, viste, Crespi, según le caías bien, te dejaba ver, ¿no? Cosas que después ya no mostraba. Y eso lo dijo Daini, que ni tenía razón, ¿no? A veces cuando el viejo lo agarrabas bien y le ibas bien, te ¿Y mostraba cosas. hay registro de eso? Sí, bueno, y ahí él fotografió una parte de la colección y ahí está buena porque él recoge de parte del mismo Crespi los orígenes de esa colección porque siempre es difícil saber los orígenes de estas colecciones. Y Crespi le dijo, esta parte de la colección le encontré, me dijeron, padre, acá hay una pirámide enterrada, fueron a la pirámide y sacaron un montón de cosas. Después te voy a pasar, son todas cosas, son toda una colección muy que parece remitir a Oceanía, de algún modo, ¿no? Hay contactos con Oceanía.
pero que no tiene nada que ver con Oceanía, no sé cómo explicarlo. Vos lo ves y decís, esto me suena, pero a la vez es algo nuevo, ¿no? Como que no termina de encajar con lo que hay en Oceanía. Y le dijo eso, ¿no? Esta es una de las versiones más interesantes, y que Crespi después, que sacaron todo ese material, la mandó a enterrar porque no quería que la depreden. Dijo, entiérrenla, ¿no? Entiérrenla, para que no se siga depredando todo eso. Y son, te digo, vos, hay una de las figuras que puse que la gente se quedó alucinada, porque a mí me alucinó. El tipo, lo ves, ¿no? Un tipo con un bastón, pirámides, caras, 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 caras. ¿Qué es? Decía yo, ¿qué es esto? Decía, ¿no? ¿Qué representa? Caras y ojos, caras y ojos, caras y ojos, y con una cola que le baja una cola una cola de tipo serpentina que le termina el cuerpo. Decís, ¿qué es? ¿Qué representa? Decís, es una cosa que no tiene definición, no hay definición. La puse y la gente me preguntaba y yo digo, yo no tengo definición. La puse a ver si alguien quería manifestar algo, porque digo, esto los artesanos tampoco, es de oro la pieza, además, es una pieza de oro. Eran una de las poquitas de oros que a veces mostraba, pero te digo, toda esa parte de esa colección que tenía Wendell Steven, que fotografió Wendell Steven, que no se ha vuelto a ver, no sé qué ha pasado, que eran como más de 52 piezas que formaban como algo, como un contenido, como una historia, contando una historia. Impresionante, impresionante. Para mí el material de Crespi sigue siendo una gran pérdida en muchos sentidos, porque lo que sobrevivió, y más lo que se depredó, pero hay que saber, hay que entender que dentro del Ecuador se depredó. Eso siempre lo digo y sé que los enoja, Sí, ¿viste? dentro. Siempre porque me dicen, no, los No, ingleses se no hablemos llevaron de todos, Guatemala, hay un ¿no? montón de países que tienen Eh, tanto o han tenido tanto. Vos fíjate, las piedras de dique era terrible, ¿no? Porque yo conocí mucha gente que iba y se llevaba de todo, nadie les decía nada, ¿no? Conocí mucha gente que se llevó un montón de cosas de ahí porque a nadie les importaba nada. Nadie le importaba, ¿no? No, y además, bueno, pobre Javier Cabrera, ¿no? Un médico respetado, un médico que tenía un nombre ilustre. Vos si lo estudias el nombre de Javier Cabrera, uno de los primeros que había, los Cabreras de Arquea, una familia de notables, eh, y tuvo esta cuestión que se le cruzó en el camino, desgraciadamente, esta cuestión tremenda de las piedras de Ica, que yo me acuerdo, claro, ahí está, quien la hizo más famoso que todos y que le dedicó casi el primer libro, es nada menos que Robert Charrús. Robert Charrús, un famoso, uno de los padres del realismo fantástico de la época de Deineken, ¿no? Francés, fue al museo, Ya, quedó loco lo que vio, quedó loco. Además, Francia había tenido la explosión de Glossel, el yacimiento de Glossel, también muy discutido, ¿no? Que parecía mostrar algo de lo mismo, ¿no? Una antigüedad que molestaba mucho, ¿no? De convivencias raras y cosas raras. Así que cuando Robert Charroux vio eso, que fue al museo, creo que es el primer investigador que va al museo, fue terrible. Y él le dedica un libro que se llama El Enigma de los Andes, encima pone. Y lo defendió también, fue un gran defensor cuando empezaron ya los ataques fuertes, ¿no? Fue un gran defensor de la colección. Y es que era una colección, bueno, yo te digo, los mapas, las piedras con los mapas de Javier eran tremenda, una cosa grande así que decías, las piedras con los mapas, por favor. Realmente, ¿no? Que parecía mostrar la Tierra en la época de Pangea, la claro, Tierra en época claro. de Gondwana. Ahí está el lío, ahí creo que ya está el lío. En esos Ahí momentos, viene cuando lo tiran abajo la ciencia oficial, ¿no? claro, ahí está el lío, porque nadie sabe qué pasó en ese momento en que los continentes estaban más unidos, antes que la Tierra, los continentes empezaran Tiene a una hacer la deriva operación de corazón continental. también. Vos fíjate cuando digo, Wegener dijo de la deriva continental, nadie se lo quería aceptar. Nadie quería aceptar lo de la deriva Y están continental, ahí. ¿no?
que los continentes se movían, ¿no? Pero si uno ve los mapas de la Tierra de esa época, que ahora, bueno, la ciencia ha bajado un poco un cambio y digamos, porque es inevitable, se van encontrando más cosas, pero bueno, es obvio que la época esa, yo había hablado entrevisté a un investigador ruso, Alexander Paltakin, un genio y él te construye todo, es geólogo además, este ruso. Y él construye toda la civilización en esas épocas. ¿Qué cree que él pasó? ¿No? ¿Qué pasó en esa época de Coltapín? Eh, es tremendo lo que te va contando. Es tremendo y los diferentes catástrofes que hacen que después nos quedemos en cero y no sepamos qué pasó. Pero él te cuenta de esas épocas, ¿no? De los periodos que no sabemos de la historia, ¿no? Y especialmente de esos periodos de cuando el planeta era como una especie de solo continente y no sabemos nada, no tenemos Claro, idea nosotros. yo te digo, yo a veces veo tipos de fosilización, ¿no? Y vos decís, ¿cómo se pudo fosilizar un pez que vos Mm, lo ves que está como si lo hubieran hecho de piedra en el momento? ¿No? Vos decís, ¿qué pasó acá? Porque teóricamente por calor, por esto, por lo otro, se degrada. Y ahí está, y por ahí en posición de vida algunos. Vos decís, ¿qué pasó? ¿No? Hay tantas preguntas, ¿no? Y somos tan, yo digo que somos soberbios, ¿viste? No nos dejamos lugar para la duda, no ponemos dudas donde no hay tantas dudas. Y no nos cuestionamos, ¿no? Porque si la ciencia actual cuestionaría un montón de cosas, se caen todas las teorías que hay elaboradas, ¿no? Eh, Mira, vos fíjate, por ejemplo, en Estados Unidos están los Moon, esos, ¿no? Esos lugares que son quizás los más antiguos de todo Norteamérica, ¿no? Y ahí se han excavado, se han sacado cosas muy raras, ¿no? Ahí se habla que se han sacado los huesos, los famosos huesos de los gigantes que se han hecho desaparecer de toda claro, Norteamérica. Y yo recuerdo que viste que Graham Hancock tiene su programa en Netflix, este es un investigador muy famoso, Apocalipsis se llama, y él intentó ir a Estados Unidos a que le dejen ver el tema de los Moon, y ahora, te digo, hace un año, 2 años, y le dijeron que no querían que él fuera a ver eso, ¿no? Me pareció muy raro, ¿no? Me pareció muy raro que no quisiera, no vengas a humear no. y hacer tu teoría, ¿no? Porque Sí, le han algunos cerrado los las están. puertas en un montón de lugares, ¿eh? Sí, Estados Unidos, por ejemplo, es eso, no quiere explorar su pasado, ¿no? Es una cosa rara, ¿no? Le cuesta mucho explorar su pasado, ¿no? O lo exploran ellos y no quieren que los demás sepan de su pasado, porque Exactamente, ellos lo saben, y como saben mucho del pasado del resto del mundo. Débora, y nos esa, quedan 2 minutos, bueno, porque el Zoom es... buenísimo. Entonces, bueno, felicitarte por la entrevista que hiciste al Museo Acámbaro, así que me encantó, me sorprendiste mucho para bien. Y bueno, nada, quedamos pendientes. Tengo una próxima conferencia que voy a dar en Capilla del Monte en octubre, así que después te contaré, te daré las primicias En correspondientes. octubre, no creo que esté en esa época, pero si no, Ah, me haría una vuelta. Vamos a ver ah, ay, me encantaría. qué Sería, dice. bueno, va a ser para el feriado, va a ser para el feriado. Así que bueno, Bueno, querido, como siempre, una alegría y un honor charlar contigo y igualmente lo intercambiar digo, igualmente. opiniones. Y bueno, más temprano que tarde estaremos de vuelta. Un abrazo grande, querido. Hasta Un saludo para luego. toda la audiencia de tu programa.